Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Me puedes decir, Lipin. Te voy a contar cómo en un pueblo, las personas comenzaron a desaparecer, a perder sus almas, por las manos del mismo diablo. Había una leyenda que se contaba en las oscuras noches de luna llena en el pequeño pueblo de Blackwood. Se decía que las manos del diablo aparecían de la nada, esperando en las sombras para devorar las almas de los más pecadores. No se sabía a ciencia cierta cuándo o cómo aparecían, pero se decía que siempre elegían a sus víctimas de manera aleatoria. El miedo se apoderó del pueblo y pronto se empezaron a escuchar rumores de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. La gente temía salir de sus casas en la noche y muchos se arrepentían de sus pecados, esperando que eso fuera suficiente para evitar convertirse en la próxima víctima de las manos del diablo. Una noche, un joven llamado Tom decidió investigar la leyenda por su cuenta. Armado con una linterna y una cruz de plata, se aventuró en las calles vacías del pueblo. Las sombras parecían cobrar vida y la linterna no era suficiente para iluminar todo lo que se escondía en las oscuras esquinas del lugar. De repente, Tom sintió una extraña presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, al enfocar su linterna hacia una pared, vio dos manos grotescas que parecían salir de la piedra misma. Las manos parecían estar hambrientas, como si esperaran ansiosamente a su próxima víctima. Tom intentó huir, pero las manos lo alcanzaron en cuestión de segundos. Tomó su cruz y la alzó hacia las manos del diablo, pero éstas parecían no tener miedo alguno de la sagrada reliquia. De repente, sintió como las manos lo arrastraban hacia la pared, mientras él intentaba aferrarse a cualquier objeto que pudiera evitar su fatal destino. Las manos del diablo eran frías como el hielo y sus dedos eran afilados como cuchillas. Tom luchó con todas sus fuerzas, pero las manos parecían tener un poder sobrenatural. A su alrededor, se podía escuchar una risa malvada que parecía salir de las mismas sombras. Cuando Tom despertó, se encontró en su propia habitación, con la sensación de que todo había sido solo una pesadilla, pero al mirar en su mano, notó una extraña marca en forma de garra. Desde esa noche, Tom nunca volvió a investigar la leyenda de las manos del diablo, sabiendo que la oscuridad siempre estaba al acecho, esperando a su próxima víctima. A partir de esa noche fatídica, el temor se arraigó aún más en el corazón de Tom. Cada vez que caminaba por las calles de Blackwood, su mirada se desviaba hacia las sombras, buscando señales de las manos del diablo. Se sentía constantemente observado, como si fueran ojos invisibles los que acechaban su cada movimiento. El pueblo vivía sumido en un ambiente de paranoia y desconfianza. Los vecinos apenas se cruzaban en la calle, evitando cualquier contacto visual, temiendo que el mínimo contacto con las manos del diablo los condenara. Incluso los lugares más concurridos, como el mercado local o la iglesia, se volvieron lugares sombríos y desolados. Las historias sobre las apariciones de las manos del diablo se multiplicaban. Algunos afirmaban haber visto las marcas de garras en las puertas de sus hogares, como si el mal acechara en cada rincón. Otros relataban encuentros cercanos con las manos, describiéndolas como retorcidas y deformes, con uñas afiladas como dagas. La iglesia se convirtió en el último refugio para aquellos que buscaban protección. El padre John, un hombre sabio y piadoso, se esforzaba por infundir esperanza y fe en el corazón de los habitantes. Organizaba reuniones nocturnas en las que rezaban fervientemente, buscando la protección divina contra el mal que acechaba el pueblo.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la fe de los habitantes comenzaba a flaquear, las desapariciones continuaban y cada vez eran más frecuentes. El padre John veía cómo la oscuridad envolvía el alma de su comunidad y sentía una creciente impotencia al no poder enfrentar directamente al mal que acechaba. Un día, una joven llamada Emily se presentó ante el padre John con una historia aterradora. Afirmó haber sido testigo de las manos del diablo mientras caminaba por el cementerio. Según su relato, las manos emergieron de las tumbas abiertas y se retorcieron en el aire, buscando a su próxima víctima. Su mirada estaba llena de terror y su voz temblaba al recordar ese encuentro cercano con el mal. El padre John decidió que era hora de actuar. Convocó a los valientes del pueblo a una reunión en la iglesia y les instó a unirse en una búsqueda para encontrar la fuente de las manos del diablo y detener su reinado de terror. La comunidad, llena de desesperación y determinación, aceptó la convocatoria. Armados con crucifijos, agua bendita y antorchas, el grupo se aventuró en las profundidades del bosque cercano. La luna llena iluminaba su camino, pero cada sombra proyectada por los árboles parecía cobrar vida. El aire estaba cargado de un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo sus pies. A medida que el grupo avanzaba más profundamente en el bosque, una sensación de opresión se apoderaba de ellos. El aire se volvía más denso, casi sofocante, como si estuvieran siendo observados por una presencia maligna que acechaba desde las sombras. Cada paso resonaba con un eco inquietante, como si el mismo bosque se burlara de su valentía. De repente, un susurro siniestro se deslizó entre los árboles, haciendo que todos se detuvieran en seco. Los corazones latían con fuerza en los pechos de los valientes buscadores de la verdad. La voz del diablo resonaba en sus oídos, una voz cargada de maldad y promesas de sufrimiento eterno. «No pueden detenerme», susurró la voz. «Mis manos son la extensión de mi poder, y ningún mortal puede desafiar mi dominio». El grupo se miró entre sí, sintiendo la angustia y la incertidumbre, pero también el coraje que nacía de su determinación. Sabían que si querían liberar a su pueblo de este flagelo, debían enfrentarse al mal en su guarida. Guiados por un extraño brillo proveniente del corazón del bosque, el grupo siguió adelante, cada vez más cerca. La luz se intensificaba, iluminando su camino y avivando sus esperanzas. Sin embargo, también podían sentir la oscuridad concentrándose, como si el diablo estuviera preparando una trampa para ellos. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde una antigua cabaña se alzaba como un testigo silente de los secretos que guardaba. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, invitándolos a adentrarse en lo desconocido. Con corazones valientes, el grupo cruzó el umbral, dispuesto a enfrentar al diablo y sus manos infernales. El interior de la cabaña estaba sumido en una penumbra espesa. El aire estaba impregnado de un olor a azufre y podredumbre. A medida que avanzaban, los objetos a su alrededor cobraban vida propia. Espejos distorsionados mostraban reflejos deformes y grotescos. Cuadros oscuros parecían susurrar palabras incomprensibles. El suelo temblaba bajo sus pies, como si el mal latiera en cada rincón del lugar. En el centro de la cabaña, sobre un pedestal, descansaba un objeto misterioso. Era una antigua reliquia con inscripciones en un idioma olvidado. Al acercarse, el grupo podía sentir una presencia oscura que emanaba del objeto, como si estuviera conectado directamente con el diablo mismo. Entonces, sin previo aviso, las manos del diablo emergieron de las sombras, con garras retorcidas listas para atacar. El grupo se preparó para la batalla final, enfrentando al mal con todas sus fuerzas y creencias. Sabían que esta lucha era más que una simple confrontación física, era una prueba de su fe y su determinación para liberar a su pueblo del tormento. El destino del pueblo de Blackwood estaba en juego. ¿Podrían los valientes enfrentar a
Las manos del diablo y triunfar, solo el tiempo revelaría si la luz podía superar la oscuridad y si el mal podría ser vencido una vez y para siempre. Somos los gatos espirituales.